a cambiar de plan y voy a empezar por un sitio que no era por donde iba a empezar. Pero de paso os voy a recordar las distintas dimensiones de las cosas que más o menos entendemos. Si acabásemos de llegar a este universo procedentes de otro completamente distinto, no otro planeta, sino otro universo completamente distinto, en alguna especie de platillo volante, y aterrizásemos por aquí y mirásemos lo que son las cosas y cómo funcionan, lo primero que nos impresionaría es que a todos los niveles, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas, todo funciona más o menos igual. Y esto es lo que recuerdo en esta transparencia, que me ha salido en italiano porque no iba a usarla. Las demás me han salido en inglés o francés. Donde aquí en la izquierda tengo en metros las dimensiones de las cosas consistentes que existen. Desde 10 a la 21 voy a ir bajando. Los objetos más grandes que existen se llaman cúmulos de galaxias y naturalmente están hechos de galaxias. Aquí tengo una foto entre comillas de las galaxias. A un nivel muy inferior, 15 veces un factor 10, 15 órdenes de magnitud, encontramos que en alrededor de estas estrellas, como el Sol, hay planetas como la Tierra. Y todos estos objetos se mantienen en estados más o menos estables gracias a una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad, cuya utilidad es que esté yo en pie y ustedes sentados, y los expertos se llaman, o tienen nombres muy originales, cosmólogos o astrónomos o astrofísicos. En alguna de estas estrellas, alrededor de ellas, en alguno de sus planetas, sin duda en muchísimos, a una dimensión 1.000.000 de veces menor, hay seres vivos que se mantienen en sus estados bastante inestables por fuerzas que son instintivas y sexuales, que a diferencia de las otras fuerzas que voy a nombrar, no tienen ningún interés para los físicos, y la utilidad de esto es mantener la especie, y los expertos en orden creciente de conocimiento se llaman sociólogos, biólogos o choferes de taxi. Y todos estos objetos que por ahora he nombrado... No me perdone. Se componen de cosas mucho más pequeñas, 1.000 millones de veces más pequeñas, que son moléculas como la del agua, 2 hidrógenos y un oxígeno, que a su vez no son objetos elementales, consisten en átomos, como el átomo de helio, que tengo aquí esquematizado, que consiste en 2 partículas que se llaman electrones, que en algún modo orbitan alrededor de un núcleo que tiene una carga positiva doble, cada uno de los electrones tiene una carga negativa. Todos estos objetos se mantienen en sus estados más o menos estables, gracias a una fuerza que se llama electromagnetismo, cuya utilidad es grande, sirve para la química, la luz, la vida, las complejidades de la vida diaria, y los expertos, de nuevo en orden, se llaman farmacéuticos, químicos o fontaneros. El electrón es la primera partícula que voy a nombrar que posiblemente es un candidato para ser una partícula elemental, lo cual quiere decir que si tiene partes no lo sabemos. Se comporta hasta el punto que podemos estudiarlo como si fuese un objeto sin partes, elemental. El núcleo atómico, a diferencia del electrón, está hecho de neutrones y protones, y los neutrones y protones tampoco son elementales, están hechos de objetos que sí podrían ser elementales, que se llaman quarks. El protón, por ejemplo, está hecho de 2 quarks up y 1 down, y el neutrón de 2 quarks down y 1 up. Todos esos objetos están mantenidos en sus estructuras más o menos estables por una fuerza que pretenciosamente se llama la cromodinámica cuántica y menos pretenciosamente el pegamín. La utilidad de esta fuerza, según los enemigos del pueblo, es justificar mi salario, y los expertos se llaman, por ejemplo, cerniotas, gente que trabaja en el CERN. Naturalmente, los enemigos del pueblo no tienen razón en pensar que el estudio de las fuerzas de la naturaleza, aunque parezcan no servir para nada, sea útil o sea inútil. De hecho, el querer comprender las cosas es la única diferencia, aunque es pequeña, entre el mono o la mona y el hombre o la mujer. El hombre está más cerca del mono que la mujer. Las cosas que he nombrado no son las mayores que conocemos, que tienen una cierta consistencia, o las más pequeñas que quizás existan, a niveles muy superiores a los que he nombrado, algo así como, ya no me acuerdo cuántas, pero
13 órdenes de magnitud superior a los cúmulos de las galaxias, encontramos la mayor estructura que conocemos, que son las no uniformidades de lo que se llama la radiación de fondo. Es algo a lo que volveré con detalle, así que ahora no lo voy a discutir mucho. Y a niveles más profundos existe la teoría, totalmente teórica de momento, es decir, no comprobada ni comprobable, que se llama de las supercuerdas, según la cual todas las partículas que existen son vibraciones de una misma cuerda, como notas diversas de un mismo violín. Y esto serviría para todo y explicaría todo, y los expertos se llaman cordistas, pero de momento esto de que sirve para todo y explica todo es incondicional. Naturalmente, hay quienes creen saber cosas a niveles superiores a lo que podemos observar o inferiores a lo que podemos conjeturar, más allá de las fronteras de la ciencia. Ese tipo de gente se llaman a sí mismos gurús o filósofos o profetas, pero nosotros los físicos los llamamos simplemente chiflaos. Bien, empezando un poco más concretamente ahora, una persona que viniese al laboratorio al que Manolo quería ir desde pequeñito y en el que yo he trabajado muchos años y él también, que se llama el CERN, lo primero que le sorprendería es la complejidad y enormidad de las cosas que allí se construyen por alguna razón. Por ejemplo, hay un túnel de 27 kilómetros de largo completamente llenos de imanes superconductores enfriados, cuando estos dos no están aquí, a una temperatura de 2 grados Kelvin, 2 grados por encima del absoluto, más o menos, y tiene 27 kilómetros, no lleva a ninguna parte, es un túnel circular. El ideal de Gallardón sería construir uno donde solo se puedan poner multas y nada más. En este túnel, al menos en 4 sitios, bueno, esta foto es de propaganda, porque es mentira que los físicos sean tan guapos y que sean la mitad hombres y la mitad mujeres, y así de jóvenes, pero en fin, todo el mundo se hace su propaganda. En algunos lugares, partículas que corren a través de ese objeto, ese tubo que acabo de enseñar, que es un acumulador de protones y que los hace ir en 2 direcciones contrarias y chocar en 4 puntos que se llaman de interacción, donde estudiamos lo que les pasa cuando chocan, qué sucede. El haz pasa por el centro de algunos detectores gigantescos, este es uno de ellos en construcción, y esta es su parte exterior. Estos tubos que se ven aquí son esencialmente imanes, y todavía no está lleno de todos los aparatos de gran precisión y complejidad que se van a ir metiendo dentro con objeto de estudiar las colisiones entre estas partículas elementales, los cuasi elementales, los protones. Esto es una persona de tamaño normal y da una idea de la escala de este trasto. Cuando alguien viene al CERN, se lleva la impresión de que las cosas son extraordinariamente complicadas. Una impresión que cambia cuando uno escucha a alguien que explica las cosas que allí se hacen, porque la verdadera dificultad de entender cosas tales como las fuerzas fundamentales o las partículas elementales de la naturaleza está en que son demasiado sencillas, no demasiado complicadas. Y todos sabéis, por ejemplo, que un riojano podría pasarse, o hoy en día alguien de cualquier lugar de España, horas y horas describiendo un vino con la tira de adjetivos uno detrás otro, de otro, a cuál más complicado, etcétera, etcétera, porque un vino puede tener docenas o centenas de propiedades. Sin embargo, una partícula elemental, como el electrón, por ejemplo, es exactamente lo contrario que el vino. Es decir, es un objeto del cual lo difícil de comprender es que tenga un número tan limitado de propiedades. El electrón, por ejemplo, tiene una cierta masa, que en ciertas unidades es más o menos un medio, tiene una carga eléctrica -1, tiene un spin, que tiene que ver, es una propiedad que tiene que ver con cómo se comporta cuando uno lo mira y gira la cabeza, y tiene un primo que se llama el neutrino del electrón. Y estas son las 4 únicas propiedades del electrón. El electrón no tiene ninguna otra propiedad, no tiene pelo, no se ha dejado caer la barba, se la afeitea, nada por el estilo. Los electrones tienen esas propiedades y ninguna más. Y eso es una de las dificultades de entender
este tipo de cosas que sean tan sencillas. Y con objetos tan sencillos podemos crear algo tan complicado como la Real Academia. Y una de las dificultades en comprender las cosas muy sencillas es que dos cosas que tengan el mismo nombre son idénticas, pero idénticas de verdad. A diferencia de Hernández y Fernández, dos electrones son indistinguibles tanto en la práctica como en principio. Yo no puedo decir este electrón es el mío y uno de vosotros decir no, es el mío, el que tengo yo ahí. Son indistinguibles e inseparables en cierto sentido, son exactamente idénticos. Otro paso que uno da cuando va entendiendo la naturaleza a niveles más básicos es el de entender que diversas cosas que parecen no ser lo mismo son de hecho aspectos de la misma cosa. Y el ejemplo más interesante se llaman las unificaciones. Por ejemplo, si dos jugadores de béisbol intercambian una pelota, el hombre que la lanza recibe un impulso igual al de la pelota hacia atrás y el que la recibe el impulso que le ha llevado la pelota. A nivel de partículas elementales es exactamente lo mismo. Por ejemplo, dos electrones que se están acercando, que dibujo aquí como flechitas, pueden intercambiar otra partícula como una pelota, que es una partícula de luz que se llama un fotón, y esta transmisión de información de uno al otro es la fuerza eléctrica y magnética entre estas dos partículas. De manera que una cosa que es una partícula de luz, que se llama un fotón, tiene dos aspectos. Por una parte, es un objeto que viaja y que se comporta como una partícula, y por otra parte, su intercambio es una fuerza. Toda partícula intercambiada es una fuerza y toda fuerza es un intercambio de partícula, de manera que hay dos conceptos que se funden en uno, y eso es una típica unificación. Sé muy bien que la mayoría de los presentes saben más de lo que estos simples diagramas ocultan. Por ejemplo, el viejo misterio de que es una fuerza a distancia, como la fuerza de la gravedad, qué sustancia es esa fuerza que lleva la atracción del Sol hasta los planetas, se preguntaba Newton, por ejemplo. Ahora sabemos que es el intercambio de partículas. En ese caso no las hemos observado, se llaman gravitones, son muy difíciles de observar. Este diagrama habla también de otras dos cosas, y es que todo es causal, es decir, es transmitido de un punto a otro por algo que no puede viajar más deprisa que la luz. También, en cierto sentido, dice que todo es casual, porque la emisión de un objeto como este no es enteramente determinista. Y, así como digo, hay mucha miga detrás simplemente de este diagrama, que es un diagrama, es algo que entendemos con enorme precisión. Y es característico de la chulería de los científicos de decir que entienden algo con enorme precisión, pero no decir qué es eso de una enorme precisión. Así que voy a abrir por una vez un paréntesis para explicar un caso de qué es lo que queremos decir cuando decimos que algo lo entendemos con precisión. Vuelvo a dibujar este diagramita en que un electrón emite una partícula de luz. La facultad de emitir una partícula de luz y la intensidad de esa facultad se llama la carga eléctrica. La carga eléctrica es esta capacidad de una partícula de emitir o absorber luz. Por razones prácticas solemos medir este número, es un número, en unas unidades dividiéndolo por 4pi, y en esas unidades es la inversa de 137. Este número es la inversa más o menos de 137. Esto es una de las cosas que sabemos pero no entendemos. No sabemos por qué este número es 137 y no 144. Pero a pesar de eso entendemos este objeto bastante bien, porque si uno hace una serie de hipótesis sencillas, como que esto sucede verdaderamente puntualmente, que la teoría que lo describe debe ser consistente a todas las energías accesibles y que la teoría es simétrica en el intercambio de izquierda a derecha, entonces hay una sola teoría posible que pueda ser todas esas cosas, que se llama la electrodinámica cuántica. Y en esa teoría sabemos más cosas del electrón. Por ejemplo, el electrón también es una especie de pequeño imán, tiene un cierto magnetismo, pero la intensidad de ese magnetismo, que consiste en
emitir o absorber fotones que puedo llamar magnéticos, en determinadas unidades está precisamente predicha por la teoría. Una cosa que dedujo Paul Dirac, el hombre que inventó la antimateria, en el año 1928, que ese tenía que ser el valor del magnetismo del electrón. Pero estamos en un país en el que lo único que importa es el fútbol y por lo tanto tenemos que hablar de regatear la pelota. Un electrón puede emitir una partícula de luz y reabsorberla para engañar un poco y mientras tanto emitir la que estaba realmente pensando emitir, como quien chuta aquí. Esto no modifica la carga del electrón, pero sí modifica su magnetismo. Modifica su magnetismo en una cantidad calculable que calculó un tal Schwinger en el año 48. Vemos que las cosas van relativamente despacio. Naturalmente, en nuestro país se pueden regatear de maneras mucho más complicadas, sobre todo importando el goleador, y al siguiente orden, que quiere decir con un intercambio de un fotón más, hay 7 posibilidades de cómo hacerlo, que son todas estas, y los señores Petermann y Sommerfeld calcularon el resultado en el momento magnético, en el magnetismo del electrón, resultante a todos estos procesos, uno de los cuales contiene la posibilidad de que una partícula de luz se convierta en un electrón y su antipartícula, el positrón, y luego vuelva a convertirse en partícula de luz y que el regateo sea todavía más chulo. Naturalmente, todos los que aún se mantienen despiertos han ya calculado que el siguiente orden hay 72 diagramas, que son estos, con una partícula de luz más. Esto se tardó muchos años en calcular, es relativamente complicado. El señor Petermann, que he nombrado en la anterior transparencia, y el señor Lothrop, que está mandado ahí, y yo, calculamos los 4 últimos hace ya la tira de tiempo. Y eso en aquella época lo hacíamos con la ayuda de una calculadora primitiva. No lo sabíamos hacer analíticamente, es decir, sacando una fórmula como Dios manda, pero el resultado ha ido evolucionando con el tiempo. Primero era 2, luego 2 más el primer orden de corrección, eso lo calculó Schwinger. Petermann y Sommerfeld calcularon el siguiente orden, cuyo coeficiente de alfa al cuadrado es este número tan bonito, y el cálculo algebraico fue finalizado solo 50 años después, más o menos, o no sé cuánto, sí, por Laporta y Remedi, y esta es la fórmula analítica del último de estos coeficientes. Pero más interesante que eso todavía es que este cálculo horrible coincide con las observaciones. La teoría menos el experimento son compatibles a un nivel de unas cuantas veces 10 a la 12. Y eso es la corrección, porque el valor, esto es un milésimo más o menos, el valor es todavía 1000 veces más grande, de manera que entendemos algo con una precisión de un dígito en 15 dígitos. Es mucho más complicado que acordarse de un teléfono en Australia, por ejemplo. Esto es lo que queremos decir, un ejemplo de lo que queremos decir cuando pretendemos que entendemos las cosas bien. Y aquí cierro el paréntesis. Para preguntarme una vez más, es una pregunta que uno tiene que hacerse con frecuencia, ¿para qué sirve entender las cosas de este modo? Y eso me recuerda una historia de un individuo que se perdió en las montañas del Jura, que están cerca del CERN, cerca de Ginebra, en un día de mucha niebla, en su globo. Iba para arriba y para abajo, despistado sin saber dónde estaba, hasta que encuentra a otro individuo que estaba en lo alto de una colina, y el de arriba le pregunta al de abajo: ¿tendría usted la amabilidad de decirme dónde estoy? Y entonces el de abajo contesta, después de rascarse la cabeza y pensárselo mucho, dice: hombre, está usted más o menos a 5,3 metros por encima de mi cabeza. Entonces el de arriba dice: claramente es usted un científico. Y el de abajo le pregunta: ¿Cómo que soy un científico? ¿Por qué dice eso? Porque su respuesta fue lenta, extraordinariamente precisa y perfectamente inútil. Naturalmente, esto no es toda la verdad, porque incluso por casualidad, con frecuencia suena la flauta, y todo el mundo sabe que en el CERN, por ejemplo, donde hacemos estas investigaciones sobre las partículas elementales, había grupos que querían comunicar sus datos, hace ya 15 años o así,
entre calculadoras muy distintas y no lograban entenderse hasta que un señor inventó un lenguaje que se llama HTTP y que habrán visto en todas sus conexiones a la web. Es lo que permitió este invento de un lenguaje, la red del World Wide Web, que es un modo nuevo de comunicarse, que no era lo que buscábamos, pero es una de las cosas que encontramos así de pasada y que constituye una revolución como ha habido pocas. Bien, voy a empezar a pasar en la dirección de las cosas que no entendemos. Por ejemplo, otra de las propiedades del electrón es que tiene una cierta masa, que en ciertas unidades vale más o menos un medio, en kilos es muy pequeñito, dice a la menos 30 o así. Y la pregunta a hacerse es, ¿por qué tiene ese valor y quién es el responsable del hecho de que el electrón tenga una masa y se distinga de otras partículas que son idénticas a él, por ejemplo una que se llama el muón, pero que tienen una masa distinta? ¿Qué es lo que genera la masa de las partículas, que es una especie del nombre de la partícula y su masa son suficientes para saber quién es? El apellido no es necesario, no hace falta saber que tiene carga 1. Un objeto que tiene esta masa es un electrón y solamente los electrones tienen esta masa. De manera que este es su carnet de identidad. ¿Quién le concede esa identidad de tener una cierta masa y de tener masa? Y es curioso que la respuesta es el vacío. Creemos que es la respuesta. Y aquí es donde empiezo a hablar del vacío. Esto es una representación del vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío es lo que quedaría en esta habitación si amablemente les pido que se la aspiren y luego saco todo el aire, luego la enfrío a temperatura cero, la cubro de algo que absorba todo lo que pueda entrar. Cuando ya no queda nadie y nada aquí dentro y en la oscuridad completa, he fabricado, por así decirlo, el vacío. Pues resulta que el vacío no está vacío. El vacío es una sustancia que contiene un algo que no le puedo quitar aunque quiera. En términos más técnicos, el vacío es un campo, como el campo electromagnético o como el campo gravitatorio. Otra cosa que quedaría aquí en el vacío, si no me alejo de la Tierra, es el campo gravitatorio de la Tierra. Aunque se vayan todos y yo haga vacío total, yo todavía estaría pegado aquí, porque hay una sustancia que es el campo gravitatorio que está aquí. Me tendría que alejar mucho de la Tierra antes de que no hubiese también campo gravitatorio y estuviese realmente en el vacío. Pero el vacío, aunque me vaya muy lejos, al medio de ningún sitio en el universo donde no hay nada cerca ni nada de nada de nada de nada, creemos, por buenas razones, que el vacío contiene una sustancia que es otro campo, no es un campo como el gravitatorio, es lo que se llama un campo escalar, que quiere decir que tiene spin cero. Un campo de ese tipo, esto quiere decir valor esperado en el vacío, puede llenar el vacío de manera continua con su propia sustancia, teniendo un valor no nulo. Y lo que creemos es que las partículas, viajando en el vacío, o en esto que permea todo, interaccionan con él, y que esa interacción es más o menos fuerte según qué partícula sea. Por ejemplo, un electrón y un muón, que nombraba antes, tienen una interacción distinta con el vacío. Este que tiene más interacción con el vacío pesa más. De manera que creemos, primera propiedad que hemos encontrado del vacío, es que es una sustancia y además es responsable de la identidad de las cosas a través de su masa. Bien, cuando uno tiene una cosa que llama campo, por ejemplo un campo electromagnético, lo puede hacer vibrar, y las vibraciones del campo electromagnético son la luz, y las partículas de esas vibraciones, se llaman cuantos de vibración, son los fotones. Si uno tiene un campo que permea el vacío, ahora me paso al inglés al parecer, si el vacío es una sustancia, la podemos sacudir, y a nivel fundamental, toda sustancia que sacudamos tiene cuantos de vibración. En el caso del vacío, los cuantos de vibración del vacío se llaman la partícula de Higgs. Sería más elegante llamarlo tokénonon, visto que kenon quiere decir vacío en griego, pero en cuanto a mí respecta y a esta charla respecta, esta máquina gigantesca que hemos construido, que se llama el LHC, es en realidad una máquina de sacudir el vacío, porque el tema más importante que queremos afrontar es: vamos a sacudir el vacío, vamos a ver si fabricamos estas partículas. Hay otros también enemigos del pueblo que llaman a estas partículas la partícula de Dios, y uno cabe preguntarse de dónde procede
este nombre. ¿Por qué se llama la partícula de Dios? Y el motivo es el siguiente. Un buen día los físicos del CERN lograron fabricar la primera de estas partículas. Y la pobre, que se vio escrutinizada por estos aparatos complejísimos y 3.500 personas por aparato, claro, se pegó un susto, se llama también el bosón de Higgs, este bosón se pegó un susto terrible y decidió que se escondía. Y huyó del CERN, se fue a la ciudad más cercana, que es Ginebra, y claro, ¿dónde se va a esconder a uno de los científicos? Obviamente en una iglesia, así que se mete en una iglesia y se sienta en la última fila, el pobre bosón de Higgs, y desgraciadamente tengo que acabar en inglés ahora que me doy cuenta, no debía haber contado esta historia, porque no funciona en castellano, ni en francés, ni en italiano. El cura le dice, esto todavía no es inglés, el cura le dice, un bosón de Higgs, ¿no sabe usted que en esta iglesia no admitimos bosones de Higgs? Y entonces el bosón le pregunta al cura, in that case, how do you give them mass? Porque to give mass quiere decir generar la masa, pero también decir misa. Bien, esa es la razón por la que se llaman así. Esta partícula, como la mayoría de las que existen, son inestables. Es decir, no pueden servir para fabricar una paella porque se desintegran inmediatamente y sin embargo existen, probablemente por alguna buena razón. Estas partículas que son inestables y que también nos interesa entender, para fabricarlas, para estudiarlas las tenemos que fabricar. Y la manera como se fabrican, por ejemplo, en el acelerador anterior que teníamos, que era un colisionador de electrones y positrones, se generaba con mucha frecuencia una partícula que se llama CEDA, que es responsable de una parte de las interacciones débiles, que es inestable, se desintegra en dos muones de los cuales he hablado, que también son inestables, que se integran en partículas que no he hablado, que se llaman neutrinos, y un electrón y un positrón. Y la manera de fabricar esta partícula es hacer colisionar estos dos objetos para convertir su energía en la masa de la partícula. Esta fórmula, que es la más famosa de la ciencia, tiene una interesante propiedad, y es que es falsa, porque es solo válida para una partícula en reposo. Si una partícula se mueve con una velocidad v y la velocidad de la luz es c, esta es la verdadera fórmula. No es que Einstein se olvidase esto, es que existía en la época una confusión sobre qué era el significado de la masa. De manera que si hacemos colisionar estas dos partículas con una energía total que sea la masa de la partícula y con impulsiones opuestas, pues se crea esta partícula en reposo y cuando se desintegra, su masa se reconvierte en la energía, la suma de la energía de estas dos. Bien, aquí pone unas cuantas cosas más, pero no me acuerdo por qué las he escrito. Así que... Bien, la partícula de Higgs es otra de esas que es inestable y que esperamos poder fabricar. Los protones están hechos de quarks y los quarks están pegados unos a otros por una partícula que se llama el gluón. Dos gluones de este protón y este protón que están intentando colisionar pueden fusionarse a través de la partícula más pesada que conocemos, que se llama T, y como esta partícula, el Higgs, tiene que ver con la masa, su manera más eficaz de producirse, si existe, es a través de la partícula más pesada. A través de un triangulito como este se produciría la partícula que luego se desintegraría y podríamos observar en forma de aquellos objetos en los que se desintegra. Y esa es la gran esperanza. Por cierto, para quienes son un poco más técnicos, ahora pensamos que a través de una corrección radioactiva vamos a ser capaces de producir de manera dominante una cierta partícula. Hay mucha ciencia detrás de eso, muchísimos años de entendimiento. Esta partícula no se ha producido todavía, aunque se busca. Esto es una simulación de una colisión entre dos protones que produciría un montón de pedazos de protones más esta partícula. Esta partícula aquí no la veis, pero cuando un objeto como este es analizado electrónicamente para extraer la información que existe en las trazas de las diversas partículas, esto también es una simulación, no es un dato real aún, es una visión transversal de un experimento donde ha habido una colisión en el centro y se han producido muchas partículas que se ven de distintas maneras. Todas estas cosas azules
se llaman depósitos hadrónicos de las partículas que, como los protones, interaccionan mucho. Estas dos trazas son de partículas muy penetrantes, que son un mu más y un mu menos, que atraviesan todo el detector y se pueden medir particularmente bien. Y hay otro objeto que se llama el calorímetro electromagnético. Es una cosa que mide la energía que llevan partículas de luz y electrones. Y esto es un electrón y un positrón. No son trazas, son la cantidad de energía que han depositado en estos detectores aquí. Y reconstruyendo una cosa así, es como esperamos saber que estos objetos son el producto de desintegración de una partícula de Higgs, que es lo que más buscamos. Bien, digo que no se ha encontrado todavía, pero el mayor descubrimiento que se ha hecho por ahora en Ginebra, en el LHC, ha sido ya hecho. Y es el descubrimiento de que 10.000 personas procedentes de 72 países distintos y algo así como 1.000 instituciones distintas han sido capaces de construir el aparato más complejo que se ha construido jamás, pero con mucha diferencia sobre los anteriores. Es como en una época era una construcción de una catedral. Ahora construimos catedrales y las metemos bajo tierra y son mucho más complejas y requieren bastante más tecnología, ingeniería, etc. Y este objeto, el conjunto de todas estas cosas, que es lo más complicado que ha hecho hombre o mujer jamás en la historia de este planeta, resulta que funciona. Eso sí que es un descubrimiento fenomenal. A pesar de que cuando uno cruza la cafetería en el CERN, si hace 10 metros o 20, escucha 7 u 8 idiomas distintos, de países como el nuestro, que ofrecen 4 por cabeza, idiomas me refiero. Bien, voy a pasar a hablar en la otra dirección opuesta y ofrecer una visita breve al universo. Es decir, en lugar de ir a las cosas más pequeñas, ahora me voy a mover desde nuestra escala hacia la más grande. Cuando uno se mueve en esa dirección, pues puede pasar de todo y para llegar a la cosmología, que es el estudio del universo, hay que pasar primero por la astrofísica, que son escalas entre la nuestra y la del universo. La astrofísica, a diferencia de la cosmología y la física de partículas, solamente en contadas excepciones es una ciencia seria. Hay verdaderos ejemplos maravillosos, como el estudio de las ondas gravitacionales emitidas por estrellas de neutrones binarias y cosas que son una perfección infinita, pero una gran parte de la astrofísica es todo camelo. Tienen detectores maravillosos, satélites estupendos, pero cuando llega la hora de la interpretación, le cuentan a uno cualquier cosa. Y esto es una cosa que me ha irritado siempre mucho, porque, por ejemplo, emplean el mismo lenguaje que nosotros, y no deberían tener derecho a emplearlo. El lenguaje de la física seria, por supuesto, son las matemáticas, y un lenguaje tal como las matemáticas significa una serie de símbolos, cada uno de los cuales tiene un significado bien preciso. Y un día se me ocurrió que lo que había que hacer para que la astrofísica fuese razonable es inventar su propio lenguaje matemático que fuese adecuado a este tipo de ciencia, no demasiado seria. Entonces inventé una serie de símbolos adecuados no solo a aquella parte de la astrofísica que no es seria, sino a tantas otras pseudociencias no serias. Y algunos de los más importantes símbolos son, por ejemplo, este, que es no más pequeño que, este que significa tiende a un límite, este que quiere decir aproximadamente idéntico. El siguiente es bastante difícil de dibujar, es el aproximadamente proporcional. Luego, un juego importante en algunas de estas consideraciones, algunas serias y otras no, lo juega la supersimetría, que es una teoría según la cual por cada partícula que conocemos hay otra, que se diferencia solamente en la masa y en el valor del spin, que es, en cierto sentido, cómo gira sobre sí mismo. Y las partículas supersimétricas que nunca hemos descubierto se las llaman INO. Por ejemplo, hay un fotón y la partícula que sería el hermano del fotón se llama fotino y se describe con el mismo símbolo que el fotón, pero con una tilde encima. Y esto abre muchas posibilidades porque existe el diferentino, por ejemplo, y luego, gracias a la riqueza del inglés o el castellano, hay
tantas otras cosas que uno puede construir, todas ellas útiles. Por ejemplo, esta mucho más pequeño que o aproximadamente igual a, esta que es aproximadamente mucho mayor que, esta que es muy aproximadamente mayor que. Naturalmente hay la madre de todos los símbolos, que es este, igual, mayor o menor, y la supermadre de todos los símbolos, que es su equivalente supersimétrico. Bien, paso por lo tanto a la cosmología, habiendo ido un poco deprisa sobre la astrofísica. Hay un señor de astrofísico en la primera línea, le pido perdón. La astrofísica fue fundada oficialmente. Quien hace las cosas oficialmente no suele ser cierto, pero oficialmente fue fundada por un señor que se llamaba Edwin Hubble y que era un gran futbolista de fútbol americano. La época era muy distinta y no podía ganar más dinero siendo futbolista que siendo científico, y se dedicó a la ciencia. Y este hombre fue quien descubrió lo que se llama la ley de Hubble, que para él tenía el significado siguiente. Este es su dibujo de su primer artículo, que se llama El reino de las nebulosas. Las nebulosas era el nombre de las galaxias en aquella época, en el cual cada punto tiene una cierta distancia de nosotros y una cierta aparente velocidad con la que se aleja de nosotros. Y cuando dibujaba varias, encontraba que había una ley más o menos lineal entre velocidad aparente de alejamiento y distancia, y eso es lo que se llama la ley de Hubble. Este hombre descubrió una cosa que está altamente comprobada, y es que el universo está en expansión. Es decir, da la sensación que nosotros estamos en el centro y que ha habido una explosión. En una explosión, las partículas que originalmente van a 2 veces la velocidad llegan 2 veces más lejos, y por lo tanto, esta es la ley de Hubble, parece que estamos en el centro de una explosión. Eso es falso, porque incluso en este dibujito, si me digo que la galaxia de al lado es la que está en reposo, y me pregunto cómo se moverían las otras y me ocupo de sustraer las velocidades, etcétera, obtengo la misma ley de Hubble. Así que la ley de Hubble parece, pero no es antropocéntrica. Para más INRI, la comprensión que hoy en día tenemos, bastante profunda y bastante basada en cosas medidas de la expansión del universo, es distinta y se debe a Einstein. El universo está en expansión en el sentido que el espacio se expande. No es que las partículas se muevan, son como hormigas en la superficie de un globo. Voy a reducir las 3 dimensiones del universo a solo las 2 de un globo que estoy hinchando, y entonces a medida que lo hincho, aunque las hormigas estén en reposo, tienen la sensación de alejarse unas de otras, porque es el espacio, que en este caso es la goma del globo, el que se está estirando. Y aquí he puesto algunas fórmulas, pero solo para asustar. Y así es como entendemos la expansión del universo, de manera que no es que exista un éter, una especie de estructura espacial comprada en IKEA, donde luego uno coloca las partículas o las galaxias en distintos sitios. Este espacio newtoniano no existe en la teoría de la relatividad general de Einstein. Hoy en día tenemos medidas muchísimo más serias que la de Hubble, que un poco acertó por casualidad, de la expansión del universo. Esto es lo mismo que el diagrama de Hubble, solo que el diagrama de Hubble estaría en esta esquinita de aquí abajo, y vemos cómo se expande objetos que están más y más lejos de nosotros. Esto es equivalente a la velocidad y esto es equivalente a la distancia. Pero si uno lo mira con cuidado, se da cuenta de que las partículas que están más lejos no están en la línea recta, sino un poco más arriba. Los datos que están más lejos están más arriba que una línea recta. Lo cual quiere decir que aquellos que han tenido tiempo de que veamos esto, en realidad han sido acelerados. No van solo a una velocidad fija, aparente, sino que además existe una aceleración. El universo se está acelerando. Bien, como hablo del universo, tengo que decir un poco por qué hablamos también con precisión del universo. ¿Por qué pretendemos que entendemos el universo muy bien, desde que tenía una edad de 3 minutos? Ahora tiene 10.000 millones de años o 13.000 millones de años. La razón es que si está en expansión, podemos tomarlo tal y como es ahora e imaginar cómo era cuando era más joven y más condensado. Podemos ir con el tiempo hacia atrás siempre que entendamos las leyes de la física que todavía gobiernan en ese tiempo hacia atrás lo que pasa.
Esas leyes no llegan hasta el Big Bang, pero muy cerquita. Y habiendo entendido esto, podemos luego pasar el vídeo hacia adelante de nuevo y preguntarnos si, habiendo hecho este viaje al pasado y de nuevo al presente, hay algunas cosas en el presente, huellas de lo que hemos entendido aquí. Y sí, efectivamente las hay. En primer lugar, tengo que recordaros que cuando uno comprime una cosa, ya sea un universo o un gas, cuando más concentrado está, más se calienta, como la rueda de una bicicleta hinchada a la antigua. Y la temperatura, eso que digo que más se calienta, es una medida de la energía media de las partículas, por ejemplo, en un gas. Alta temperatura quiere decir alta energía. Y es por eso, entre otras cosas, que hacemos estudios de alta energía, porque aumentando la energía entendemos también el universo cuando era más pequeño, cuando era más concentrado. La historia del universo es relativamente sencilla, está explicada en esta transparencia en absolutamente total detalle. La transparencia está en inglés. Es un poquito más sencillo en francés y no, digamos, en castellano. Lo que sucede en esta escala simbólica es que la temperatura del universo ha ido descendiendo a medida que el universo envejecía y se expandía. Estos son 3 minutos, estos son 100.000 años. Cuando la temperatura del universo, cuando el universo tenía una edad de 3 minutos, su temperatura era del orden de unos millones de electronvoltios, y a esa temperatura átomos cuyo núcleo es, por ejemplo, el núcleo del helio, chocarían tan violentamente que no podrían existir, estarían rotos en protones y neutrones. De manera que antes había protones y neutrones. En esta transición se crearon gotitas, se condensaron como gotitas de agua los núcleos atómicos que se llaman primordiales, aquellos que se crearon cuando el universo tenía 3 minutos. Crearon es una palabra que no debería emplear, se produjeron. Bastante más tarde, a 100.000 años, lo mismo pasó con los átomos. Los protones y electrones que forman un átomo de hidrógeno colisionaban tan brutalmente que no podían constituirse en un átomo estable. Pero cuando la temperatura bajó por debajo de un electronvoltio o algo así, entonces sí pudieron ser hidrógeno, y toda la luz que estaba confinada por sus fuertes interacciones con los protones y electrones, todas las partículas de luz, ¡flash!, se emitieron en ese momento porque el universo se volvió transparente. Ha pasado una sola cosa importante desde entonces, esto lo sabéis todos, la desaparición del último dinosaurio, a ser precisos el 20 de noviembre del 75. Y de manera que, yendo hacia el pasado y volviendo, podemos, por ejemplo, predecir las abundancias relativas de lo que se llaman los elementos primordiales, que son unos cuantos, y las propiedades de esta radiación que se emitió cuando el universo tenía solo 100.000 años de edad, que se llama la radiación de fondo. Bien, y como ya he dicho, aunque no lo he dicho numéricamente, cada vez que estudiamos la física fundamental, por ejemplo, en un acelerador de 10 veces mayor energía, si entendemos lo que vemos, entonces hemos comprendido también no solo las leyes de la naturaleza de una manera 10 veces más íntima, por así hablar, sino también la historia del universo cuando era 100 veces más joven, más cercano a su inicio. El 100 es porque esa raya que he dibujado antes es cuadrática, una cosa es el cuadrado de la otra. Bien. Y ahora la última pregunta que nos vamos a hacer, o casi, es si el universo está acelerado, ¿quién lo acelerará? El acelerador que acelere el universo, buen acelerador será. Pues bien, de eso sabemos mucho gracias al estudio detallado de esta luz que he dicho que se emitió cuando el universo tenía 100.000 años de edad. Esta es una fotografía de esta luz, da igual ponerla boca abajo o boca arriba, porque eso es una convención, no solo a poco boca abajo o boca arriba, sino a la izquierda a la derecha. Esto es la bóveda celestial, por así decirlo, el cielo mirado en todas las direcciones y luego proyectado de esta manera como un mapa mundi, de esta forma. Y estos son pequeñas diferencias de temperatura en la radiación que nos llega desde la juventud del universo. Estas pequeñas diferencias son de una parte en 100.000. La temperatura es muy uniforme, esto es nuestra propia galaxia, y la temperatura es muy uniforme, excepto pequeñas variaciones de una parte
en 10 a la 5. Cuando miramos algo que está muy lejos, esto es lo más lejos que podemos fotografiar, porque antes de que esta luz se emitiese, el universo no era transparente, de manera que detrás de esta luz, por así decirlo, está el universo cuando era no transparente. Y una cosa que los políticos tienen dificultad en entender es que mirar de lejos quiere decir mirar al pasado, que es una cosa obvia en el caso del sonido, porque viaja lentamente, pero no de la luz, porque viaja muy deprisa a nuestra escala. Y una manera de entenderlo que es muy simple, creo, es yo estoy aquí en Ginebra y he colocado diversos amigos italianos, unos a cada 200 kilómetros, hasta la Bota, en Bari, y les pido que a una hora determinada todos simultáneamente digan chao, que van a decir, son italianos, ¿no? Entonces, 10 minutos más tarde de que todos simultáneamente digan chao, yo oigo el chao de este tío. El chao de este tío, a la velocidad del sonido, tarda 20 minutos en llegarme, de manera que lo oigo mucho más tarde. Y este chao de este hombre lo oigo solamente una hora después, porque hay una hora de sonido, a la velocidad del sonido, entre Bari y Ginebra. Ahora, aprovechando que tengo más amigos aún en Italia, los coloco así, y una hora después que todos han dicho chao, yo oigo los chaos de este círculo de aquí abajo, que son los que dijeron chao hace una hora. Y si ahora lo digo en 3 dimensiones, pues obtengo una esfera que es de donde me llegan los chaos. Asimismo, cuando el universo tenía solo 100.000 años de edad, de todos los puntos del universo, inclusive aquí, se emitió la luz que estaba atrapada hasta entonces en todas las direcciones, y hoy en día nos llega desde una cierta distancia, que se ha alejado porque el universo está en expansión, pero de esta cierta distancia simultáneamente nos llega toda esta luz. Y esta fotografía que he enseñado es la fotografía de esta luz que nos llega de lejos. Y hay muchas variantes de esa fotografía. Esta es otra variante de la misma fotografía con la galaxia subtraída. Bien, pues curiosamente, estudiando con mucho detalle esta fotografía, uno puede decir de qué está hecho el universo. Y resulta, la receta para fabricar un universo como el nuestro tiene determinados ingredientes en porcentaje de contribución a la energía por unidad de volumen, para ser técnicos. Los componentes del universo, en luz y neutrinos, hay muy poquito, menos del 1%. En materia normal, como las estrellas, los planetas y nosotros, y el agua y demás, hay 4%. En una materia que sabemos que se comporta como la materia, pero que no emite luz y que no vemos directamente, hay 22%, y la energía del vacío, aquí vuelve a entrar el vacío, es 74% de la densidad de energía del universo. Si uno sirve todos estos objetos después de mezclarlos bien y bien calentitos, ha obtenido un universo. Si esta noche quieren hacerse uno, esto es lo que tienen que hacer. ¿Cómo es posible que mirando esta fotografía se pueda sacar con tanta precisión en qué consiste el universo? Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Pero no tanto. De nuevo, una analogía acústica. Si uno oye el la de un instrumento sonoro con los ojos cerrados, sin mirar, sabe qué instrumento era. Sabe si estaba hecho como un violín de madera o de cuerdas muy tendidas como un piano, o si era como una trompeta de estas de brass, como se dice, como un saxofón de un metal. Uno sabe qué instrumento emitió el la, aunque no lo vea, y la razón no es el la, que es el mismo para todos, sino la contribución de las distintas armónicos del la. Cosas que vibran al doble de la frecuencia del la, al cuádruple, al triple de la frecuencia del la, y eso es lo que le hace a uno saber qué es el instrumento. Pues con la fotografía pasa exactamente lo mismo. Uno puede estudiar cuánto vibra el cielo en objetos de este tamaño, digamos de 1 grado proyectado sobre el cielo, o de 10 grados, o de todo el cielo, y estos son los pocos grados, estos son 0,2 grados, estos son 90 grados, cuánto vibra el universo en media a esas dimensiones. Y esto nos dice cómo vibra el universo.
y el universo vibra con una nota fundamental y algunos armónicos, y la forma precisa de esta curva, que está medida hoy en día con mucho más precisión de lo que yo enseño aquí, es lo que nos dice qué es lo que está vibrando, cuál es el material del universo. Por eso lo conocemos también. Bien, voy a hacer solamente un pequeño paréntesis para hablar de la materia oscura. La materia oscura es algo que vemos aunque no vemos directamente. Y la manera más interesante de verla, por ejemplo, está en esta fotografía. Aquí hay un cúmulo de galaxias, muchas galaxias, y como ven hay una especie de círculo, así, comitas, que están alrededor. Estas comas no están ahí, están detrás de este objeto, pero la luz que emiten, influenciada por la masa que existe aquí a través de la fuerza de la gravedad, ha sido distorsionada como en una lente, y entonces vemos borroso y estirado lo que hay detrás. Y de las propiedades detalladas de este tipo de fotografías puede uno deducir cuánta masa hay aquí. Pues bien, hay 10 veces más masa de aquella que podemos ver en forma de estrellas, polvo, galaxias, etcétera, todas las cosas que emiten luz. De manera que aquí hay 10 veces más masa, materia oscura, que masa ordinaria. La materia oscura es otra cosa que buscamos también en Ginebra, porque creemos, hay modelos en los cuales la podemos producir, no voy a hablar de ellos, pero esperamos ser capaces de producir y observar indirectamente partículas que serían los componentes de la materia oscura. Cierro este paréntesis para hablar de lo más interesante, que no es lo que creemos saber, sino lo que sabemos que no sabemos. Y el nombre oficial original de esto que sabemos que no sabemos es la constante cosmológica, cuya patente se debe a Einstein, tiene los datos de autor. Einstein inventó una cosa muy rara, que es la siguiente. Él estaba pensando en el universo antes de que Hubble descubriese que el universo está en expansión, de manera que creía que las galaxias estaban paraditas donde están. Y claro, la pregunta obvia de entonces es ¿por qué no se colapsa el universo debido a la fuerza de atracción entre las galaxias? Y se le ocurrió la idea peregrina de que habría una fuerza igual y opuesta a la de la gravedad, ejercida por el vacío en el que están las galaxias contra el vacío en el que están las galaxias, pero repulsiva, y que se compensaría exactamente, y por eso el universo era estable. Cuando supo que el universo estaba en expansión, pensó que esta era el mayor disparate que se le había ocurrido jamás, pero a la larga a lo mejor es la cosa más interesante que se le había ocurrido jamás, porque en nuestra comprensión moderna del asunto, esto que él llamaba la constante cosmológica es la energía del vacío. Es una propiedad que puede tener el vacío si no está vacío. Una propiedad importante, puesto que explicaría, esto es una tarta con la misma receta de antes, 74% de la densidad de energía del universo sería la energía del vacío. Durante muchos años, como no sabíamos qué hacer con este concepto, tomamos una postura ligeramente poco científica, que era decir que probablemente era cero aunque no supiésemos por qué. El vacío tiene derecho a tener una densidad de energía, pero no la tiene. Sucede que hemos observado que el vacío no está vacío, porque es el vacío quien ejerce la fuerza que hace que el universo se expanda de manera acelerada. De manera que hay una diferencia más elegante en francés que en castellano entre el vacío y la nada. El vacío no es la nada. Sin embargo, el vacío, al cual hemos encontrado ya dos funciones, una la de generar la masa de las partículas y otra la de ser responsable de esta especie de gravedad negativa que hace que el universo se expanda, el número observado, la densidad de energía observado como constante cosmológica, es un verdadero desastre. Y es un verdadero desastre por la razón siguiente. Podemos estimar más o menos, sabiendo las propiedades del vacío que dan masas a las partículas, cuáles serían las propiedades del vacío que le dan esta energía que hace expandirse el universo. Y cuando uno hace el cálculo, que ocupa solo una página, encuentra que el valor observado
y el valor predicho o estimado son iguales, pero con un pequeño factor de 10 a la 54 como diferencia. Este es el mejor error que hemos hecho nunca, el más gordo. Y no hay nada como tener una contradicción tan gorda, porque eso quiere decir que uno está cerca, quizás, de entender algo muy profundo. De manera que, para concluir, diré que no hemos encontrado del todo el origen de la masa de las partículas. Tendremos que entender si existe la partícula de Higgs, por ejemplo, y le echamos la culpa al vacío. No hemos entendido en absoluto la expansión acelerada del universo, y la única hipótesis razonable es que se debe a la energía del vacío. El vacío es, por tanto, una sustancia, y aunque sea la más sencilla de todas, es también la más misteriosa, porque es la que peor entendemos, o la que mejor no entendemos. El vacío no está vacío y no se parece nada a la nada, y todo aquel que no pase al menos unas cuantas horas al día pensando en el vacío, debería ser enviado inmediatamente a la Audiencia Nacional. Bien, esta segunda parte de mi charla hay que destacar, creo yo también, la sorpresa de que hoy en día la cosmología también es una ciencia de precisión, donde se saben ciertas cosas con una precisión, por ejemplo, del 1%. Esto era completamente inconcebible, por ejemplo, cuando yo era estudiante, e incluso mucho más recientemente. Muchas otras cosas han cambiado desde que yo era estudiante. Por ejemplo, en la universidad. La enseñanza en la universidad era muy distinta de lo que hoy en día es, y voy a acabar con esto. Por ejemplo, yo recuerdo mi profesor de, no diré de qué, que era un tipo que tenía una mala uva fenomenal, y todo el mundo le odiaba con mucha razón. Y un día se cayó desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias de la Complutense, desde la ventana se cayó a la calle, o quizás alguien le empujase, y se espachurró, pero como bicho malo nunca muere, estaba ahí el hombre en el suelo quejándose. Una masa de estudiantes se reunió alrededor de él, y el hombre gritaba cada minuto o así: menos mal que solo es un medio, menos mal que solo es un medio. Hasta que un estudiante atrevido le preguntó: pero profesor, ¿un medio de qué? Y él dijo: idiota, un medio de mv². Y hemos hecho un poco de progreso desde entonces, por lo menos en la universidad. Y esto es todo lo que tenía que decir.